Bien, buenas tardes a todos los que nos siguen en el canal de la Ramona Cultural y pues a esto que es los 400 segundos. Esta es nuestra cuarta entrega, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de lo que es la muestra Bolivia Radical virtual, ¿no? Que en estos días ha estado transmitiendo varias películas y hay también conversatorios con los directores, ¿no? Entonces vamos a comentar de manera general, en una primera parte, algunas películas y luego, bueno, nos vamos a centrar en lo que es los documentales, ¿no? Algunos documentales que se están presentando. Eh, con nosotros, como siempre, Andrés Laguna y Santiago Espinosa, para pues poder comentar todas estas películas. Antes de empezar, quería también comentar a los que están conectándose a la transmisión en la Ramona que pues tenemos los programas ya subidos a lo que es el canal de los 400 golpes, ¿no? Em, este canal que hemos abierto hace muchos años, ¿no? En el que están varios de los programas, de los primeros programas que hemos realizado, ¿no? Entonces pueden también darle una chequeada a los 400 golpes, en donde, bueno, ahí ya vamos a ir subiendo regularmente los programas que hagamos de los 400 segundos y, bueno, también en el canal de YouTube de el periódico Opinión, ¿no? Bien, entonces, Andrés, Santiago, bienvenidos y pues comenzamos hablando un poquito de manera general de esta muestra que se está realizando. Sí, bueno, hola, bueno, antes de que empiece el segundero, sí, queríamos hablar un poco de algunas de las películas de las que no nos vamos a referir muy abundantemente, que es sobre todo las que han abierto, ¿no? La primera, que es como casi una película fundacional, yo creo esencial para el cine radical, digamos, que son los colegas de La Paz y para todo el movimiento, eso es lo más bonito y mis mejores años, ¿no? El Artículo, que es la película más antigua también y una de las poquísimas ficciones, digamos, como en sentido más o menos estricto que está en la muestra, ¿no, Andrés? Sí, 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 Santi. Justamente hablando con muchos de los directores que están haciendo parte de esta muestra súper interesante que están planteando los compañeros del Radical, eh, realmente lo más bonito y mis mejores años se ha convertido en una película fundacional para este nuevo cine boliviano que hoy día estamos viendo, ¿no? Muchos directores la reconocen como ese gesto esencial que tuvieron que experimentar para animarse a hacer sus pelis, ¿no? O sea, hay varios directores que hoy día reconocen que en el momento en el que vieron lo más bonito, decidieron hacer cine, ¿no? Y nosotros ya hemos hablado bastante sobre esa peli y creo que con ella, no la palabra entrañable hace varios años, no lo vamos a utilizar. Eh, pero bueno, es una película que evidentemente a la que hay que volver, sobre todo por las huellas que ha dejado, ¿no? Yo creo que nosotros pensábamos que Dependencia Sexual fue la película que inauguró una forma de hacer cine, y creo que el tiempo nos ha demostrado que como suele pasar, estábamos equivocados, y en realidad lo más bonito se ha impuesto como una película súper influyente y a la que hay que volver siempre, ¿no? Mm, sí, sí, yo creo que Dependencia Sexual ha envejecido peor, digamos, que lo más bonito. Lo malo es una película, yo creo, mucho más vigente, mucho más espontánea, mucho más, más, más afín, digamos, más transversal y transgeneracional también que Dependencia Sexual. Y bueno, eso se nota, digamos, ¿no? Generacionalmente. Bueno, no deja de ser un dato menos, poco menos importante que sea una película de Cochabambina, además, probablemente primer largo estrictamente cochabambino que tuvimos, y es algo que, por lo menos a los que vivimos aquí, también nos llena de un extraño orgullo, pero también a mí me interesa sobre todo porque es una película que pese a todo, ha pasado los años al punto de que uno de los protagonistas, que es el Ron Guillón, por ejemplo, ya no está con nosotros, digamos. Pese a todo, es una película sobre la juventud, una juventud que ya no hay, ya no está tan ahí, digamos. Sí, no, y lindo que lo menciones el Ron, y espero que en algún momento podamos hacerle un homenaje en estos Sí, 400 segundos, ¿no? Uno de los grandes actores y bueno, y esperamos pronto ver la película que filmó y que ahora está en proceso de postproducción, ¿no? mm.
Ya, digamos, antes de entrar finalmente a los documentales, que es a lo que queríamos dedicarle más tiempito, hay un par de películas también de las que no vamos a hablar tan en detalle, pero que nosotros creemos importante mencionar. Una que se pasó antes de ayer, de la que se conversó ayer, es Mar Negro, que es una película, digamos, chuquisaqueña, o de un realizador chuquisaqueño, que es el primer largo, ¿no?, de Omar Alarcón. Y nosotros creemos que es igual una película muy importante, quizá diferente a mucho de lo que se ha hecho en el cine boliviano anteriormente, y un registro que vale la pena tener en cuenta, ¿no?, para tal vez abrir nuevos caminos también de interpretación y lectura de nuestro cine, ¿no? Sí, ¿no? Es una película, además, que lleva el cine de batalla al extremo, ¿no? O sea, no cumple, digamos, con las formalidades que muchas veces exigen los festivales o las muestras formales, ¿no? O sea, está filmada con cámaras relativamente caseras, pero que retratan a este personaje extraordinario que es Don Hugo, este poeta que estaba en el psiquiátrico Pacheco en Sucre, y que es un retrato descorazonador, ¿no? Es muy potente, y hay una proximidad del realizador con el personaje al que está filmando que evidentemente es pocas veces visto en el cine boliviano. No tiene un alto grado de emotividad y una belleza formal apabullante, ¿no? O sea, y además a mí me hace pensar una cosa súper importante, que muchas veces lo que te hace loco es el contexto, no necesariamente que estés loco. Entonces, quizás si ahorita estuviésemos hablando un psiquiátrico, podrían a nosotros acusarnos de estar locos también, ¿no? Por hablar de cine en tiempos de pandemia. Sí, es una película, ahora que la pensaba, no le está encontrando algunas referencias, pero ahora que pensaba en algunos, no sé, trabajos previos, es como ya dentro, una especie de subgénero dentro del cine boliviano, no solo el boliviano, pero dentro del boliviano, que es estas películas que giran en torno a figuras más o menos locas, piradas, digamos, ¿no? Fascinantes desde ese punto, ¿no? O sea, pienso en La Chirola, por ejemplo, de Mundaca, o en La Última Navidad de Julius, ¿no? Este documental también sobre Julio Barriga, de hace algunos años, de Bejarano, y ahora esto, o sea, a mí se me hace que es un buen tema también para mirar, investigar, ¿no?, este tipo de perfiles documentales que se ha empezado a hacer desde el cine. No, hay una cosa que es muy importante, es que esa peli se nota que está hecha por un poeta, ¿no? Es una película que realmente juega con la metáfora y con la construcción de otros lenguajes. En este caso sí explota mucho la palabra, pero explota una poética de la imagen con muy bajos recursos, ¿no? Sin el caer clásico en la imagen deslumbrante y necesariamente nítida y qué sé yo, que no necesariamente es poética, ¿no? Y no necesariamente es bella. Acá se logra una belleza con recursos muy rudimentarios, y es un gran trabajo de Omar, ¿no? Sí, vale la pena seguirle la pista a Omar Alarcón. A los que todavía no han visto y tengan la oportunidad de ver, también hay algunos cortos suyos que están en internet, y bueno, algunas de las películas que estamos hablando también las pueden ver a manera de publicidad para nuestro cine, más que con portales, en una página que se llama Bolivia Cine. Ahora sí, yo creo que podemos entrar a los documentales de los que queríamos hablar y que más o menos hemos estado promocionando esta charla, ¿no? El primero es Fuera de Campo, que es un documental que justo hoy se está pasando dentro del Bolivia Radical. Hoy, durante todo el día se lo puede ver. Me imagino que todavía se lo pueden ver los que no lo han visto. Es un documental de 2017 de dos directores, Marcelo Guzmán y Mauricio Durán. Uno de ellos debutante, por lo menos hasta donde yo conozco, Guzmán. Durán había dirigido antes un documental para el Doc TV, ¿no?, que se llama Bala Perdida, y que a mí me parece un trabajo muy, muy, muy estimulante, que vale la pena, y en una fecha además como hoy, que me parece interesante discutir y repensar por el tema de nuestro pasado y la interpelación a la memoria de las dictaduras y eso. Sí, no, esta película que se llama Fuera de Campo es lo que se puede denominar cine ensayo, digamos, ¿no? Hay como, digamos, muchos temas que se abordan en la película, entre ellas nuestro pasado histórico, y creo que una de las fortalezas de la película también es a su vez una suerte de debilidad, porque toca muchos temas importantes, ¿no? Hay como una suerte de reflexión sobre las posibilidades del cine, las posibilidades del documental, el retratar al otro,
el intentar atrapar a la historia, la imposibilidad de atrapar a la historia, la imposibilidad de retratar al otro. Se juega con esta cuestión de posibilidades e imposibilidades, pero a veces la película, como aborda demasiados temas, a veces se quedan como en el aire, ¿no? O sea, como lo que es muy rico de esta película, y tal vez eso es lo que deberíamos buscar en el cine, es que es una película que se te queda en la cabeza, ¿no? Y sigues pensando en ella una y otra vez. Lo mismo que sucede con la primera película de Mauricio Durán, ¿no? Que es Bala Perdida. Es una película que te puede gustar más o menos, pero es una película que te hace pensar un montón y que se te agarra, ¿no? Como un tatuaje y te atormenta, ¿no? O sea, no te deja en paz. Pero es sin duda una propuesta así bien interesante a nivel formal y a nivel discursivo. Bueno, el discurso también comprende lo formal, de hecho, ¿no? Sí, ahí me interesa eso. Hay una deliberada, digamos, mixtura así de estilos. En algún momento hasta se llega a utilizar un tipo de animación bastante precario, por decirlo de una manera, pero que funciona. Y es una película que habla también de las varias películas que pudo haber sido y no fue, digamos, ¿no? Es muy interesante. O sea, habla del proceso también de producción de la película y de cómo se van desechando y reinventando los caminos de una película hasta llegar a lo que es. Ahí me interesa, y yo creo que es una película importante para hablar también de, como decía, de la memoria, del contracampo, digamos, del relato oficial sobre las dictaduras, que a veces tiende a estar muy idealizado y tiende a romantizar un poco a las víctimas de las dictaduras, que está bien, digamos, pero se olvida, digamos, de otros actores, como en este caso son algunas comunidades indígenas que estuvieron detrás de lo que va al documental, que es la fuga de los presos de la isla de Coati, ¿no? Durante la dictadura nazi. Claro, es la anécdota en torno a la que se detona la peli, digamos, que es la fuga de estos prisioneros de Coati, daba para hacer una ficción muy resultona, digamos, ¿no? O sea, era como muy atractiva esa anécdota histórica. Y justamente lo interesante es que la película no sigue el camino de la anécdota, sino que comienza a pensar el cine a partir del intentar documentar este momento, o más bien las huellas, los espectros de este documento, ¿no? Y es una película muy sugerente, digamos, ¿no? O sea, a veces no entiendes muy bien hacia dónde quiere ir, pero cuando se cierra la película, entiendes que está emitiendo una serie de certezas, bueno, en realidad de preguntas, no de certezas, para nada certezas, en torno a las posibilidades del cine y a las posibilidades del hacer cine y a las posibilidades de encontrarse con el otro, o a las posibilidades de desencontrarse, ¿no? A la imposibilidad de encontrarse, como decíamos antes, pero es una película súper interesante, ¿no? O sea, y hasta cierto punto también te hace pensar sobre las posibilidades del documental, si realmente se puede documentar o todo al fin y al cabo es una puesta en escena, digamos, ¿no? Sí, sí, y algo para mí que se me queda y que también es digno también para tratar algún rato, o sea, una charla o otro, es la representación, no la representación, bueno, la presencia del lago, ¿no? El lago es una especie también de presencia bastante recurrente, el lago Titicaca, ¿no? De nuestro cine, desde antes de San Ginés hasta el cine contemporáneo, y las representaciones y las significaciones que se le da van cambiando. A mí me parece interesante cómo funciona acá, ¿no? Casi es como hace ver Coati como una especie de Alcatraz andino, digamos, en algún momento. Y a mí me interesa mucho la idea del lago, además que en algún momento, y eso también se trata de un lugar bastante idealizado para los estudios científicos, ¿no? Por las expediciones que hizo Cousteau y otros, ¿no? Podemos ir avanzando, creo. Mañana hay por si acaso una charla con los dos directores para los que les interese, con Durán y Guzmán, dentro de la muestra radical. La siguiente película que queremos hablar es Algo quema, de Mauricio Bando, también una ópera prima, primer largo, también documental, que también trabaja sobre la memoria, un poco sobre el pasado también de los gobiernos militares en Bolivia, aunque desde un registro, desde un lugar más familiar, más íntimo, ¿no? Una película de 2018 que en su momento también fue merecedora de algunos premios importantes en el Bafisi, que creo que vale la pena verla, es una de las películas que a mí más me ha gustado de los últimos años. Y también una película que habla también caminos por el trabajo del found footage, ¿no? Sobre el metraje encontrado, que es algo que no se ha hecho mucho en estos cines, es algo quizá en
en los trabajos de Carlos Mesa, que bueno, eran phone footage de la Cinemateca en realidad, pero esto, pero esto es una cosa un poco más artesanal y modesta en cierto sentido, ¿no? No tan ambiciosa ni tan oficial, ¿no? Sí, bueno, la película, claro, trabaja con el archivo familiar del presidente Obando y el director es evidentemente su nieto y además tiene una enorme carga emotiva, ¿no? O sea, este tipo de exploraciones y al fin y al cabo hace un camino que todos en algún momento buscamos hacer, que es comenzar a cuestionar ciertas cuestiones sobre nuestra familia. El gran problema al que se enfrenta el realizador es que los trapitos sucios de la familia no solamente son de la familia, sino son del país, ¿no? Entonces es un trabajo muy, 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 muy duro para el realizador, ¿no? Y creo que hay un equipo que lo soporta ahí, que también ha logrado, como hablábamos antes fuera de cámara, un montaje de un ritmo extraordinario, ¿no? Para poder, digamos, quedarnos enganchados en esto, ¿no? Es una película que tiene un montón de niveles de interpretación y que creo que algunos directores que no quiero mencionar, perdón, algunos críticos que no quiero mencionar, le exigían un poquito más de didactismo, ¿no? O sea, que sea como un crash course o un según yo de Alfredo Bando, digamos, ¿no? Si vamos a introducir a Alfredo Bando a las nuevas generaciones. Y felizmente la película evita ese tipo de didactismos. Entonces yo creo que para eso hay otro tipo de documentos que nos pueden hacer entender quién fue Alfredo Bando, su importancia en la historia del país. Y acá evidentemente es una exploración mucho más personal, ¿no? Yo siempre he pensado muchas veces que el documental es un encuentro con el otro, pero acá evidentemente funciona como un encuentro consigo mismo, ¿no? Una exploración de sí mismo, y eso es muy, muy interesante. Eh, Volviendo a un documental del que habíamos hablado antes, que es Bala Perdida, hay una cosa que a mí me incomoda a veces, que es hasta qué punto retratar a tu familia no es una forma de explotarla, ¿no? Ahora hemos visto estos años, estos meses, un montón de pequeños cortos, desde el encierro de directores, que usan a sus hijos o a su familia para hacer películas, digamos, ¿no? Que es una forma muy sofisticada de explotación infantil. A mí la verdad me preocupa, digamos, hasta qué punto mostrar a tu familia no es explotarla un poco, digamos, ¿no? Pero también es un gesto muy valiente, digamos, ¿no? O sea, voy a mostrar lo más privado de lo privado que es la vida familiar y las relaciones familiares, ¿no? Y el trabajo de Mauricio Bando en esta película es absolutamente valiente, digamos, ¿no? Y también, pero hay que pensar si no corre el riesgo de explotar a la familia, digamos, ¿no? Claro, y en ese mismo camino, otro riesgo es el de como activar o generar una cierta más de morbo por la vida familiar, ¿no? No tanto de interés cinematográfico o histórico, sino más bien una especie de morbo sobre la vida de los otros, ¿no? Sobre las suciedades de los otros, sobre los pecados y faltas de los otros. Es una decisión muy, muy complicada. Digamos, cine, digamos, documental sobre uno mismo, sobre la familia, es algo que se ha dado mucho fuera de Bolivia, aquí en Bolivia, de manera un poco más insuficiente. Creo que esta Bala Perdida, se me ocurre, son dos de los ejemplos más comunes. Pero, por ejemplo, si vemos películas muy cerca de acá, digamos, películas como Los Rubios en Argentina, o Papirosen de Gastón Sonicki, o incluso Cuchillo de Palo, de una realizadora que hace poco murió, paraguaya, Postazos, son trabajos que dan cuenta de cómo se expone a las familias y a sí mismos a este tipo de examen histórico, digamos, para ajustar cuentas con la familia y también con el país, ¿no? Es un ejercicio bastante complejo, ¿no? O sea, me imagino que les piden permiso a sus familias, espero que por lo menos eso hagan. Bueno, y ya después los resultados y la reconfiguración de las relaciones familiares ya es un tema que ya lastimosamente ya no sabemos. Bueno, Nietzsche en ese su libro maravilloso que es Más allá del bien y del mal tiene un aforismo hermoso que dice: los poetas no tienen el pudor de sus aventuras, las explotan. Y creo que hoy día vivimos un tiempo en el que los cineastas son los que explotan sus aventuras, ¿no? A veces
el pudor es una herramienta interesante, pero para regocijo nuestro, que exploten sus aventuras muchas veces nos permite entender ciertas dimensiones de nuestra historia, de nuestra realidad, y también ciertas dimensiones de las búsquedas personales que puede tener el artista, y eso es siempre sugerente para nosotros que somos fisgones profesionales, ¿no? Que nos encanta ver lo que hacen otros. Que se expongan a los otros, no nosotros, ¿no? Ya vamos llegando, nos ayuda a resolver nuestros propios dramas familiares. Vamos llegando al final con, bueno, el último documental, es el último también que se va a pasar. Por cierto, algo que más se pasa la siguiente semana, o la subsiguiente, si no me equivoco, está el programa en el Festival de Cine Radical o el Bolivia Radical en Facebook, ahí pueden encontrarlo más en detalle. Y bueno, la película que justamente va a cerrar el ciclo es un documental también, Compañía, segundo mediometraje de Miguel Hilari, que bueno, se estrenó en realidad en Cochabamba porque fue un proyecto inicialmente que ganó un fondo del Festival de Cine a Cielo Abierto, que le permitió realizarse y estrenarse ya en 2019, es un documental 2019 de Miguel Hilari, también uno de los realizadores más interesantes y más del último tiempo, miembro del colectivo Socavón Cine, que en este caso sigue, digamos, caminos el que había explorado en su película inicial, la que por cierto también había una cosa familiar, ahora que no le cuentan, El Corral y el Viento, ¿no? A diferencia de esta, de que es un poco más, que mantiene una distancia y que tiene un personaje que no es tan cercano, ¿no? como lo era en Corral y el Viento. Sí, no, esta película es una película creo que gira en torno a, se llama Compañía, pero también gira en torno a los límites, ¿no? Es una película que nos habla de los límites entre lo rural y lo urbano, entre este ir y volver, que digamos puede ser un fenómeno sociológico fascinante y preocupante también en muchos casos, pero también habla mucho sobre este territorio limítrofe para mí, entre la ficción y la no ficción, ¿no? Porque hay mucha puesta en escena también, hay muchas imágenes fijas, ¿no? Hay mucho posado, es muy fotográfica, la película es de una belleza fotográfica apabullante, ¿no? Pero también gira en torno al límite entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, todo el tiempo hay este juego de los personajes que están pensando la muerte u otra vida, ¿no es cierto? Entonces, es una película que tiene también muchísimos niveles de interpretación y que abre con una escena muy poderosa y con una reflexión muy poderosa también sobre estos territorios que se encuentran entre los vivos y los muertos, ¿no? Y entre lo urbano y lo rural, y digamos ese lugar en el que habita Miguel Hilari, digamos, ¿no? ¿Qué película más emotiva, pero desde lo sensorial? Sí, 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 mencionabas el tema este de esta relación que plantea entre la vida y la muerte. De hecho, la película, ahora que recuerdo, tiene un título original que era Todos Santos, si no me equivoco, ¿no? Porque está más o menos ambientada por uno de los nudos, está ambientada en la fiesta de Todos Santos. De alguna manera, y eso es algo que yo decía hace un texto que escribí hace unos días, es una película de las diferentes como muertes del personaje, ¿no? Las muertes y resurrecciones en alguna medida, ¿no? Es un personaje que va rememorando, pero también recordando sus muertes, resurrecciones, el encuentro con los muertos, el encuentro con las versiones pasadas del mismo. Y ahí lo que a mí me interesa y me gusta mucho del documental es que es como estos encuentros y reencuentros con la muerte y la vida están como marcados por la música, ¿no? La música es fundamental de hecho, el documental empieza con una suerte de obertura, ¿no? Que es amanecer adentro de un bus, y está como organizada en función de movimientos musicales que funcionan para darle giros, creo yo, al documental, ¿no? Desde esta música más autóctona, que es la de la cambraya, ¿no? Que es la que empieza, que es la que va marcando la primera parte, hasta llegar a una especie de orquesta electrónica cristiana que sirve básicamente para hacer exorcismos y entregarse al Señor, porque el protagonista, que se llama Urbano, por cierto, un nombre bastante ya decidor de por sí, es alguien que finalmente se entrega y se convierte al
cristianismo, ¿no? Algo que igual me interesaba, lo que decías, es este tema, ¿no? De cómo la película juega a revelar los dispositivos de la puesta en escena, la puesta en imagen, ¿no? Porque Urbano es un hombre que se dedica a sacar fotos, ¿no? Y en algún momento Hilary también juega un poco a eso y empieza a hacer retratos no solo de los paisajes, sino incluso de los personajes a los que llega a hacer posar, ¿no? En el pueblo. O sea, una cosa bien interesante que está hablando también de esos mecanismos y dispositivos que están a la mano de un cineasta a la hora de poner en escena igual una película que se asume real, ¿no? Y eso es muy hermoso, ¿no? Porque al final es el realizador que se convierte en el personaje, ¿no? No es solamente el que retrata al personaje, sino que hasta cierto punto es contaminado por lo que está retratando, ¿no? Y se transforma, y su forma de retratar también se transforma. Eso es muy, muy interesante. Y hay una cosa que a mí me interesa también, es este juego entre el mundo andino y lo judeocristiano. Y cuando hablas de muertes y resurrección, eso es, pues, evidentemente lo podemos encontrar en el mundo andino y lo encontramos típicamente en el mundo judeocristiano, más ahora que todos estamos con pinta mesiánica, ¿no? O apostólica. Porque estamos cerca de la muerte. Bueno, ya. Creo que más o menos vamos llegando. Vean esta película, igual va a estar la siguiente semana. Fíjense, el programa que va a estar el lunes de la subsiguiente semana, si no me equivoco, vale la pena. Es un gran documental. Yo creo que mucho del mejor cine, lo decíamos antes, que se está haciendo en el país es no ficción, por no decirle solamente documental. Vale la pena. Hay que agradecer esta muestra que tienen gratuita, y para los que no alcancen, ya luego siempre va a haber plataformas, por suerte, ya incluso legales, para ver cine boliviano. Son películas que no las recomendamos por ser bolivianas, sino porque creemos que son importantes y son estimulantes para este periodo, sobre todo de cuarentena y de recogimiento obligatorio. Quién sabe cuándo acabará. De hecho, las tres películas, además de verlas en el Radical, se pueden ver en Bolivia Cine, así que no teman porque les vayan a robar su dinero por internet y hagan compras por internet y paguen nomás, no sean tan pacatos. Luego se van a arrepentir cuando ya no haya Bolivia Cine, ya no haya cine. Ya no estemos aquí. Súper. Ya. Súper, gracias Andrés, Santiago. Y pues sí, nuevamente reiterarles la invitación a la muestra de Bolivia Radical virtual, ¿no? Es ha sido la razón por la que también hemos hablado un poco, pues porque estos espacios no siempre se dan, y bueno, ahora tenemos la posibilidad, como estamos todos así conectados y con esta transmisión podemos llegar mucho más, y me imagino que muchas más personas van a poder ver este tipo de producciones que usualmente a veces no son fáciles de acceder, ¿no? Entonces, pues una invitación, esta semana y la siguiente continúa la muestra de cine de Bolivia Radical, y pues invitarlos igual nuevamente el siguiente viernes, como siempre 6:30, vamos a seguir hablando en 400 segundos del cine. Bueno, un saludo, nos vemos. Adiós Andrés, Chao. Santiago, chao, chao, nos vemos. Chao, Lucho, chao, Andrés.